Capítulo 3. Después de correr por varios minutos, Ayesha llegó a la orilla de la playa, achicharrándose por la intensa ola de calor que envolvía el ambiente. Metió sus pies en las olas que estallaban y removían la arena. Al sentir el agua fría y salina en las plantas de los pies, se sintió reconformada, aunque no del todo. Había vertido un par de lágrimas al correr de su casa y algunas se habían introducido en su boca. Sentía la lengua salada y la boca seca. Arriba, el cielo, el sol parecía una naranja gigante partida por la mitad, vista de frente, y estaba circundado por conjuntos de nubes blancas que creaban la misma diversidad, forma y figuras alargadas y esponjosas. La intensidad del azul del cielo solo rivali- rivalizaba con el color turquesa de mar. Quieto y ondulante, la mirada de la niña se perdió ante tal hermosa combinación cromática en su interior, que sintió mal por haber sido tan grosera con su padre. Deseo regresar el tiempo atrás y que esa discusión nunca hubiera sucedido, pero los viajes en el tiempo solo pasaban en las historias de ficción. Esto era la vida real, una vida monótona y aburrida. A lo lejos, además, el canto de las gaviotas que reloteaban haciendo piruetas. Escuchó unos pasos y unos chiflidos característicos de alguien muy familiar. «Esto es un asalto», dijo una voz detrás de ella mientras sentía que algo le punzaba en la espalda. «Dame todo lo que tengas». «¿Y qué pasa si no te doy nada, Tommy? ¿Qué vas a hacerme?» Ayesha volteó y vio a su mejor amigo sosteniendo un palo de madera y apuntándolo hacia ella como si fuera un arma. Era un joven pelirrojo, lleno de pecas, con una amplia sonrisa, dientes chuecos y unos cuantos años mayor que Ayesha. «Te obligaría a ir a la casa de la señora Tenderma toda una tarde para que te contara su vida por enésima vez. ¿Qué tal te suena eso? Terrible. Además de soportar el olor de sus posiciones por demás amargas. Siempre que entro a su casa, salgo mareada. He escuchado que sus pócimas de amor son bastante buenas. Mi padre dice que conoce varios matrimonios que han formado gracias a la señora Tenderman. ¡Qué asco! ¿Te imaginas? Un auténtico horror. Casarse no es tan malo. Ve a mi padre, por ejemplo. Incluso usted debería sentar cabeza algún día, señorita Yesa. Quizás algún día, en 100 o 200 años, lo empezaré a considerar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo de siempre. De camino a quien venía pensando que debería hacer algo diferente para variar. ¿Te apetecería ir a las ruinas, explorar por ahí? Suena divertido. Vayamos. Ambos amigos salieron de la aldea atravesando las pocas casuchas que yacían erguidas por ambos costados, saludando a los vecinos e incluso bromeando con algunos de ellos. Casi no había gente joven en la aldea. Tener descendencia en esos tiempos de escasez era muy inusual. Se adentraron por un cambio diáfano, casi carente de vegetación, salvo por algunos helechos delgados y amarillentos y unas piedras desperdigadas y semienterradas por la arena, que, a esa hora del día, se levantaba una causa del viento que exhalaba ondulaciones ardientes. El sol era abrasador. Ayesha sentía su frágil piel chamuscarse bajo sus rayos impacables. En esos momentos se arrepintió de no haberse quedado en la aldea, refrescarse y nadar con Tommy, como si casi todos los días. Había tantas actividades que podrían haber estado haciendo. Lanzar
guijarros al mar, bajar cocos de las palmeras para comer y beber de ellos, e incluso sentarse a leer con su padre alguno de sus preciados libros y después discutir su contenido. Los libros eran un bien muy valioso en esos días en muchas partes del mundo, que quedó. Casi todo el papel se había carbonizado durante las guerras mágicas, pero en el caso de la mayoría de los habitantes de la aldea no lo consideraban de alguna importancia, aunque en otros rincones del mundo explorado se hubiese pagado cuantitosas fortunas por ellos en moneda o en especie. Toloumes poseía al menos 100 libros que guardaba con recelo. Su abuelo había sido comerciante y los había adquirido en sus múltiples viajes y se les había heredado al padre del pescador, que, a su vez, se los pasó a Toloumes, quien lo consideraba como su grande tesoro y orgullo además de su hija. Hoy estás muy callada, Yesa. ¿Pasa algo malo? Nada de importancia, dijo la niña saliendo de su ensoñación. Tuve una discusión con mi padre esta mañana. Eso es todo. Todos los padres son difíciles de entender, pero creo que en el fondo hace lo que hacen por nuestro bien, aunque a veces no entendamos. Bueno, en el caso de los tuyos no lo culpo. Mira que Mira que tener un hijo tan feo como tú, por lo menos tu hermana está bonita. Muy graciosa, Yasha. Por lo menos mis cabellos no son grises como los de una asiana. No son grises, son plateados. Mi padre dice que los de mi mamá la tenían del mismo color, aunque no tenía ningún recuerdo de ella. Bueno, bastante de discutir. Hemos llegado. Delante de ellos se encontraba un terreno desértico, salvo por la línea horizontal azul y nítida dibujada al fondo del paisaje con un trazo firme que era el contorno marítimo. Ayesa se sintió minúscula como siempre lo había cada de visitaba esa construcción parada sobre un pedazo de tierra en el medio de una costera que se desbordaba agua por todos lados. Se preguntó si el resto del mundo aún desconocidos para ella sería igual de imponente y estremecedor que el lugar en el que estaba, y deseó tener alas como las gaviotas que día a día volaban sobre la playa. Deseó funcionarse con el agua y con el aire y escapar de su hogar donde se sentía cautiva y ajena. Quiso ser el trueno que iluminaba la noche, la llama que crepía y bailaba alrededor de una fogata, y vivir aventuras que le ayudaran a entender quién era ella y cuál era el propósito de quien estuviera ahí. Pensó que era Pensó que la vida era más que pescar y meter al océano redes trices para capturar comida que apenas alcanzaban para subsistir. Contempló el enorme bloqueo de granito en la lejanía, en ruinas apenas embolsó un pedazo de la majestuosidad que alguna vez tuvo. Durante siglos había permanecido erguido y simbolizado el pináculo de la civilización anterior, ahora ya mucho tiempo atrás, extinta, estaba circulando por diversas fuentes cuarteadas que se encontraban secas y estatuas derruidas, donde algunos pájaros se postraban para reposar después de volar grandes distancias, así como de unas pocas palmeras que eran las únicas que seguían en pie. Los jóvenes tomaron el sendero en completo sigilo, que los llevaría a la enorme edificación. Tommy y Ayesha habían tenido una relación tan estrecha con el pastor de los años y pasaban tanto tiempo juntos que no necesitaban hablar, llenando los silencios incómodos. Eran amigos y estaban bien no tener que convencer de cuando en cuando, de alguna forma,
cada que visitaban las ruinas cuando saltaban sin dificultad el bajo y el estropeo enrejado que rodeaba el complejo. Ambos amigos lo hacían de forma reverencial, como si estuviera realizando un ritual o un viaje al pasado. La vida que los dos habían llevado en aldea hasta ahora era tan simple que le costó trabajo a Yesha imaginar cómo había sido la existencia de la antigua civilización cuando la construcción se encontraba aún en su época de esplendor. Tiempo de magia, energía y asombro que se había ido para no volver. El sendero hacia la construcción principal era un caminito muy estrecho que se serpenteaba por lo que solitario y sofocante panorama. Algunas de las estatuas que habían en el lugar no tenían cabeza, así como tampoco otras partes del cuerpo, como brazos, manos o hasta algunas partes del torso. La niña sospechó que las estatuas representaban a los antiguos hechiceros que habían vivido en tiempos anteriores y dominaban el mundo en ese entonces. Se maravilló con lo bien delineados que estaban sus cuerpos, llenos de músculos y abdómenes planos, marcados, hechos de mármol, aunque llenos de moho. Ayesha nunca había conocido a alguien que luciera así en la vida real. La mayoría de los habitantes de la aldea donde vivían eran gente mayor que había dejado sus mejores días mucho tiempo atrás, y Tommy era un adolescente alto y flacucho al que deseaba alimentar al menos con un trozo de pan para que no se muriera de hambre, en vez de admirar su esculpida anatomía. Cuando estuvieron justo enfrente de la mole de, derruida, el aire se sintió más fresco a causa de la sombra que arrojaba la vieja construcción. La niña percibió algo extraño en el ambiente, como si alguien o algo los estuviera observando, pero de inmediato descartó ese pensamiento. No quiso asustar a Tommy con teorías descabelladas de las que cada vez con más frecuencia era presa, aunque no se había contado a nadie. Algunas ideas debían mantenerse ocultas y encerradas en el baúl, en lo más recóndito de inconscientes. Quizás así dejarían de existir. Tommy empujó con todas sus fuerzas el enorme portón de acero oxidado y desvanecido de la construcción, que no ocasionó que se produjera un chirrido tan agudo y penetrante como si unas uñas largas y afiladas rasgaran un cristal. El olor a encerrado y podrido invadido las fosas nasales de Ayesha, y sintió el deseo de retroceder, a pesar de que había sido muchas veces las que había estado ahí. Sin duda, muchos restos de animales muertos abundaban en el interior del complejo, que resultaba laberíntico para cualquiera que visitara por primera vez. Quizás perros salvajes o liebres enterradas entrarán a ese lugar buscando alimento, y lo único que habrían encontrado habría sido la muerte en alguno de los subterráneos y pasadizos que abundaban allí, y a los que ambos amigos nunca se habían atrevido a explorar, por recomendación explícita de sus padres. Entraron a un gran salón con alfombras roídas, tapetes colgados sobre las paredes, que ahora solo eran jinores de tela ennomecida, y candelabros postrados en la parte superior, hechos añicos que simulaban ser arañas de cristal. Del techo cuarteado había varios agujeros por los que la luz solar se colaba de manera furtiva hacia el interior, dándole un aspecto a todo demasiado tenebroso, pues el efecto óptico
que las luces producían resultaban inquietantes en aquel salón y distorsionaba los muebles que allí estaban, llenos de telarañas y agujeros. Había también algunos espejos sobre las paredes, pero no reflectaban nada, puesto que estaban cubiertos de polvo y suciedad. Aún así la niña pudo ver un pedazo de su ojo violeta en un trozo de espejo agrietado, pero debido a la cuarteadura su ojo parecía una masa deforme como la de una bestia mitológica que tenía dos ojos sobrepuestos y amorfos. Te reto a llegar al pozo principal, dijo Tommy. El primero que llegue le dará su mesa al otro. ¿Qué dices? A ninguno de los dos nos da mesa, replicó Ayesha sonriendo. Bueno, solo lo dije para hacer las cosas más interesantes. Estoy cansado de ganarte en todo. Lo que tú digas. Este lugar me da escalofríos, pero es inevitable pasar por aquí para llegar al pozo. Creí que te gustaba este lugar. Me gusta en su mayoría, pero nunca me ha gustado estar en este salón en particular. ¿A ti sí? Me da igual si te obligaran a pasar la noche aquí. No creo que te dice dis- diera igual. Quizás de noche las cosas cambien. Por eso mi papá siempre me ha advertido que vengamos de día. El mío también. Vamos, ¿qué dices? ¿Aceptas el reto de llegar al pozo principal? No, de limpiar con la lengua todos los espejos que haya en este salón. Pues claro que de llegar al pozo, todo sea por el espíritu deportivo. Se me ocurre una idea para hacer más interesante. Cada uno de nosotros tomará una ruta diferente para llegar ahí. Tú tomarás el camino de la izquierda por donde están esas paredes y alfombras rojas, y yo tomaré el de la derecha por donde está el área donde estuvieron antes las grandes cocinas. ¿Te parece? Te dejé el camino más fácil. No tienes que esquivar cuchillos, machetes y navajas oxidadas. El que gane tendrá el derecho de pedirle al perdedor un gran favor al que no podía negarse. ¿Qué te parece? No lo sé, Tommy. No creo que debamos separarnos. No lo sé, Tommy, contestó el amigo con una voz chillona, imitando a Yesha. ¿Acaso eres gallina? Suenas como una niña pequeña. Pues, pues de hecho lo soy, sí, una niña que es capaz de comerse un brague entero y después decir el abecedario eructando. Solo ha sido un par de ocasiones, pero está bien, acepto el reto. Te espero allá entonces, Ayesha. Ahora muerde el polvo. Tommy salió corriendo por unos pasadillos del lado derecho del salón. Tras haber dicho estas palabras, perdiéndose en la negrura que yacía adelantada, Ayesha se estremeció y tuvo el terrible presentimiento de que nunca volvería a ver a su amigo. Pero trató de controlar los nervios que le preocupaba el haberse quedado ahí sola, en medio de tan grande edificación que contenía tantos secretos de épocas antiguas. No quería llegar el último lugar, porque Tommy se lo contaría por meses, así que emprendió su caminata por el sendero del lado izquierdo, que estaba mejor iluminado que el que había tomado su amigo, a pesar de que el piso estaba hecho de mármol. Tras algunas pisadas que daba Yesha, se dio cuenta de que en ciertas zonas donde pisaba la superficie crujía y levantaba una fina capa de polvo. Conforme se iba internando por el camino, el olor a encerrado era cada vez más penetrante e inundaba sus fosas nasales, dejando un aroma desagradable. Un color rojo y difundado reinaba por los pasillos por donde iba caminando y se hacía kilométricos. Era mucho más divertido atravesándolos con Tommy. La verdad es que en el momento no se sentía muy bien. Se tocó la frente y notó que estaba empapada en su sudor, pero no era un sudor tibio y pegajoso como el de él siempre.
Este era un sudor helado y poco espeso como hielo derritiéndose. Conforme más avanzaba la luz, color carmesí iluminaba con mayor intensidad el lugar y la chica ignoraba de dónde provenía aquel extraño resplandor como el de un sol maribundo perteneciente a una galaxia distante. Llegó donde había un piso de madera que se encontraba apolillada, llena de agujeros y crujía de manera espantosa con cada pisada. Temió caer, puesto que si lo hacía, le tomará mucho tiempo a Tommy encontrarla. Y así caía, nadie podría escucharla gritar. Había escuchado decir a su padre alguna vez que las ruinas donde estaban en esos momentos habían sido construidas sobre una profundidad catacumbas que se encontraban cientos de metros bajo la superficie. Además, algunos aldeanos se habían contado una historia bastante turbias acerca de la naturaleza del lugar donde se hallaban, leyendas sobre algo siniestro que había ocurrido en lo profundo de la edificación cientos de años atrás, pero ese no era el momento para recordar cosas de esa naturaleza, aunque le contaban soñar y en el fondo era una persona pragmática y sabía que la magia se había extinguido pero mucho tiempo atrás. El silencio ahí adentro era tan abrumador que hubiera preferido mil veces discutir con su padre. No se escuchaban los murmullos del mar ni el canto de las gaviotas a la distancia como en otras ocasiones. Solo una calma opresiva y desesperante como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir.